Muy buenos días, amigos. El mensaje, el tradicional mensaje de enero de la Conferencia del Episcopado Dominicano fue emitido ayer. Hay una diferencia o algo que no es la rutina en ese mensaje. Resulta que el episcopado hace 2 mensajes al año. Uno en enero, con motivo del Día de la Altagracia. Siempre lo sacan una semana antes. ¿Qué es la carta pastoral? Bueno, el mismo episcopado le llama mensaje. Pero Mensaje. al de ahora, de enero, al Sí, de sí. febrero. No. Sí. Bueno, mira, eso no Cartas importa pastorales mucho, para el Día de la Altagracia, el 27 de febrero. porque se lee en todas las Sí, iglesias. sí, Se sí, lee en sí. todas las Sí. iglesias, lo que dice Sí. ahí. Ahora, tienen un mensaje en enero por el Día de la Altagracia que generalmente es teológico. Temas teológicos, temas de la religión. Y con motivo del 27 de febrero, Día de la Independencia, es el otro mensaje que siempre hace un balance del estado de la sociedad dominicana. Bueno, el de este enero parece que su contenido es el de febrero, un balance, pero eso tiene una explicación. Hay elecciones en febrero, antes del 27, y los obispos y arzobispos dominicanos han querido decir una cantidad de cosas ahora. Esa es la explicación de por qué el mensaje es más social que religioso o teológico. Y lo están haciendo en conmemoración de la Carta Pastoral de 1960, que fue cuando la iglesia se separó del régimen dictatorial de Trujillo y denunció lo que estaba pasando en las cárceles dominicanas. Eso le trajo consecuencias graves, pero eso fue un acto de supremo heroísmo, diría yo, haberse atrevido los obispos de entonces a denunciar lo que estaba pasando. Que por cierto aquí dicen cuáles eran los obispos, eran 6 que había en esa época y que firmaron esa carta pastoral. Eran Monseñor Ricardo Pitini, Monseñor Octavio Veras Rojas, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, Monseñor Francisco Panal, Monseñor Juan Félix Pepén y Monseñor Tomás Reilly. Los monseñores Panal y Reilly, Panal de La Vega y Reilly de San Juan, fueron los más perseguidos y acosados por el régimen. Entonces, yendo a la actualidad, el mensaje del episcopado tiene muchas cosas, como siempre, muchos aspectos interesantes. La Conferencia del Episcopado exhorta a los candidatos a presentar propuestas fundamentadas en la solución de las necesidades más urgentes del pueblo dominicano. Y dice textualmente, evitando las intrigas, calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. Prácticamente todo lo que dicen está rodeado de justeza, efectivamente. Que presenten las propuestas, que digan qué es lo que van a hacer con este país, sobre todo con sus instituciones, agregamos nosotros. Y además advierte contra las campañas sucias. De manera específica dice intrigas, calumnias y manipulaciones, porque nunca se podrá tildar de campaña sucia hechos. Que es la campaña negativa, es decir, destacar los aspectos, los errores, las violaciones que algún político ha cometido a las leyes y darla a conocer a la ciudadanía. Eso es parte de campaña negativa y es aceptada aquí en cualquier otro país del mundo, ¿no? Estamos hablando de citar hechos, ¿verdad?
Entonces, enfrentar la corrupción. En la agenda de acciones concretas de los candidatos, dice la Iglesia, no debe faltar, lo digo textualmente, el combate a la corrupción administrativa pública y privada. Óyeme, la verdad es que el contenido de este mensaje es contundente. No debe faltar el combate a la corrupción administrativa pública y privada. También cita un tema que es muy de la Iglesia, la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer. Eso es el tema del aborto y las causales. Cita también, entre las cosas que hay que abordar, la violencia ciudadana, la violencia intrafamiliar, y habla y dice la palabra feminicidio, ¿verdad? La cantidad de feminicidios. El cambio climático, el respeto al orden jurídico y constitucional, eso es muy importante institucionalmente. Políticas de ordenamiento migratorio, es correcto. La Iglesia defiende mucho la migración, ¿verdad? Dentro de los parámetros de la ley. Y realmente es una necesidad establecer políticas de ordenamiento y control migratorio. También se refiere a justas inversiones en salud, justicia y seguridad social y políticas de empleo, salarios justos, que no se pierda esa mención, salarios justos y la disminución de la pobreza. Entonces hace un pronunciamiento contra el caudillismo. Esto es muy importante porque cualquiera diría, caramba, pero señores, 60 años después de haberle dado fin en el baúl de un carro a un dictador, tener que pronunciarse todavía contra el caudillismo. Bueno, pues sí, porque aquí hay caudillitos y dictadorcitos. Entonces, dice lo siguiente: los prelados recuerdan a los electos y a los que serán elegidos que los cargos públicos son para servir con sobriedad, educación, sensatez, don de gobierno, dignidad, autenticidad, transparencia, sabiduría y régimen de justicia. De modo que, y no se pierdan esto, no deben sentirse imprescindibles o llegar a creerse mesías políticos. Qué buena reprimenda la de la conferencia del episcopado. Señala, la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente. Sí, es importante apoyar la Junta. Ahora bien, nosotros no creemos que la Junta ha pecado por comisión. Es decir, que ha hecho un fraude, como dijo Leonel Fernández y nada de eso. Pero sí ha pecado por omisión, porque permitió la compra de votos públicamente. Y todavía hay acciones ilegales y la Junta no se da por enterada. Ahí están desmantelando vallas de la oposición. Hay videos. Y la Junta no se entera ni hace nada. Entonces, y acerca de la compra de cédula dice de manera específica, y entendemos que esto es una advertencia a la misma Junta, a la que apoya, ¿no? Y me parece muy buena la posición. Hay que apoyar a la Junta. Ahora, Junta, a tu trabajo, dice el mensaje del episcopado. No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, sin que se tome acción contra esta infracción electoral. Así que ahí está expresada la queja. Ellos reivindican, los obispos, el derecho que tiene la Iglesia a opinar sobre temas como las elecciones. No sé a quién hay que decirle eso, porque ¿quién puede discutirle a la Iglesia su derecho a opinar sobre estas cosas? Todo lo contrario, bienvenido que lo haga. Sí. Dice
a quienes cuestionan el derecho de la Iglesia a opinar sobre temas políticos sobre los procesos electorales, aclaramos que como dominicanos y pastores de este pueblo nos preocupa todo lo referente al ser humano, claro. Y aborda entonces un tema muy importante. Ya no se está dirigiendo a los que compran votos, sino a quienes lo venden, porque dice, la Iglesia respeta la libertad de elección. El voto es un derecho y un deber de conciencia que no debe estar motivado por intereses personales, y un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine la ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias. Y entonces habla de la responsabilidad en el ejercicio del voto. Entonces, lo más importante, bueno, aquí está el valor del voto. Bueno, eso mismo es. Entonces, propone un pacto nacional entre los líderes políticos para que suscriban un compromiso público frente a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, dicen los obispos, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de la nación. De manera específica, expresan su preocupación, y digo textualmente, por el notable incremento de los feminicidios. De manera que, como es habitual, un mensaje completamente justo, el de los obispos. Y dirigido a cada uno de los actores que participan en un proceso electoral como el que tendremos ahora en febrero y posteriormente en mayo, quizás en junio también de este año. Y yo creo que es importante esta reflexión, con algunos puntos se podrá tener diferencias relacionadas, por ejemplo, con el tema cómo se aborda el derecho a la vida, etcétera, etcétera, la concepción hasta la muerte, que es una demanda y una visión que tiene la Iglesia Católica, pero en sentido general es una carta pastoral que apela a que la política vuelva a tener un sentido ético y desde el principio hacen referencia a eso, ¿no? Todos los acontecimientos, dice la propia carta pastoral que se han venido dando en la región, en América Latina, demuestra que está habiendo fallo en la política y en la democracia y que es necesario que la política tenga en cuenta la moral, porque desde ella y desde el poder se sirve y debe servirse a los ciudadanos y a las ciudadanas en términos generales. Y ese llamado, yo creo que cada uno de los actores que tienen responsabilidad en este proceso electoral, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, bueno, hace un llamado a los propios medios de comunicación a ejercer con responsabilidad en esta etapa de la vida política y democrática del país el rol que tienen que desempeñar, sobre todo en momentos en el que uno de los problemas serios en materia de información y sobre todo de información política tiene que ver con las noticias falsas, la fake news, que las redes sociales hacen posible que se difundan y se propaguen, ¿no? Bueno, las redes sociales tienen grandes beneficios y grandes aportes para la democracia, para la transparencia, pero una de las dificultades es este tema de la difusión de noticias falsas. Y esta carta pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Dominicana hace referencia a la necesidad de que los medios y los comunicadores, antes de difundir una noticia, pues tengan seguridad, investiguen sobre su veracidad y ayuden a dar mayor calidad al proceso electoral. Y un tema importante que ya tú hacías referencia, que tiene que ver con la campaña electoral, cómo elevar la calidad de la campaña electoral a partir de las propuestas que tienen que presentar los candidatos que tienen que ser propuestas que atiendan a la solución
de los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana, y ya tú destacabas cada uno de ellos. Pues otro de los elementos importantes que destacan los obispos como parte de la campaña es el evitar el despilfarro de recursos económicos en la publicidad electoral. Una de las características que tienen los procesos electorales acá en nuestro país, y que desde mi punto de vista es uno de los aspectos que más daño hace a la calidad de la política y de la campaña en la República Dominicana. La cantidad de recursos económicos privados y recursos económicos públicos que llegan a la campaña electoral sin que la Junta Central Electoral juegue el rol que tiene que jugar y que desempeñar en materia de un control del uso de recursos públicos y de recursos privados en las campañas electorales, que es uno de los problemas que se están debatiendo en nuestro país.